Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Como una vez más nos encontramos aquí en la casa de Dios, casa de oración, casa de alabanza, dándole unas bendiciones en esta tarde a todos aquellos que están presentes ahora, a los que se van a incorporar. Les envío una bendición bien grande. Yo soy el pastor Manuel López de la Iglesia de Dios de Maratón, aquí en Maratón, y la Iglesia de Dios Sanando la Tierra allá en Miami. Nos encontramos aquí, hoy empezamos un poquito tarde, le pido disculpas porque el tráfico nos mantuvo un poco retirados, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa de oración. Él lo permitió que llegáramos aquí con bien. Y en esta tarde vamos a darle continuación al estudio que estábamos hablando sobre cuando recibimos el poder a través del Espíritu Santo. Es la lección número 8 del crecimiento, la herramienta del crecimiento espiritual para todo cristiano. Es el poder, es la autoridad, es el propósito por la cual Dios envió al Espíritu Santo para que nosotros adquiriéramos ese poder, el cual tenemos día a día en Cristo Jesús. Por eso le damos gracias a Dios una vez más. Y antes de comenzar, vamos a orar, a levantar una oración para que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que vamos a hacer, que no sea palabra rebuscada de hombre, que sea todo lo que está establecido a través de la Biblia, por la cual nos guiamos como el manual perfecto para todo cristiano. No hay otro manual, no hay otra forma de ser que no sea a través de la palabra de Dios. Para eso Dios la dejó escrita, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de ella, participar de ella, pero también ser hacedores de ellas mismas. Amén. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar para después darle comienzo a este estudio, el cual yo creo que vamos a terminar hoy, pero bueno, estamos en las manos del Espíritu Santo para que Él decida lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y sobre todo su corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Jesús, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el eterno Padre, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo tu soberanía, tu poder, tu autoridad, tu reinado, Señor, reconociendo que tú eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que habita en ellos, Señor, reconociendo también la gran dependencia que tenemos de ti, Señor. Primeramente te pedimos perdón si en algo hemos cometido que no te haya agradado, Señor, para comenzar este estudio. Límpianos de toda mentira, de todo mal, Señor, para que esta palabra fluya y llegue a cada uno de tus hijos, Señor, empezando por mí, y sea recibida y atesorada en nuestros corazones, porque hay un mensaje precioso a través de ella. En el nombre de Jesús, tu palabra no ha cambiado, tu palabra no ha variado, tu palabra es la misma de ayer, de hoy, de todo por los siglos, porque tú eres el mismo también, Dios. Señor, ahora tomando la autoridad de tu palabra, dice tu palabra que todo lo que se atare en esta tierra sería atado en los cielos. Estamos cancelando toda obra del enemigo, todo espíritu inmundo que quiera levantarse, todo obstáculo, Señor, que quiera levantarse para obstruir este estudio, para que tu pueblo no lo reciba, queda cancelado en el nombre de Jesucristo de Nazaret y echado a los lugares secos, porque tiene un propósito por la cual va a ser estudiada, por la cual va a ser predicada, porque es tu palabra, y todo lo que vamos a hacer aquí está establecido en tu palabra y respaldado por ella. El inciso que nos toca hoy, y Dios reciba toda la honra y toda la gloria, el inciso que nos toca hoy es cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Fíjese, cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Está bien establecido gramaticalmente ahí. Yo quiero que presten atención porque hemos levantado a veces cosas por emocionalismo, por malas instrucciones, que queremos hacer las cosas que no nos corresponden. Y yo creo que todo esto le corresponde a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Hemos dado varios incisos anteriores: el bautismo con el Espíritu, el nacer del Espíritu y el bautismo con el Espíritu, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy empezamos una vez más, cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Leemos el escrito y dice: el libro de Hechos y la experiencia de la iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, en forma personal y directa, cuando usted tiene una comunión, cuando usted está orando, cuando usted está implorando, cuando usted está totalmente sumergido en la presencia de Dios.
es la forma personal y directa para recibirla. Amén. Y por medio de oración acompañada o no de la imposición de manos. No es necesario, si pueden imponerse, se imponen, pero no es necesario imponer las manos porque dice acompañada o no por la imposición de manos. Solamente que usted esté capacitado, que usted se haya preparado para que el Espíritu Santo le regale este don a usted y usted lo reciba. Amén. Y acuérdese que cuando estamos hablando, quiero hacer un paréntesis, nosotros somos creyentes de todos los dones y creemos en todos los dones y son 9 dones, pero solamente en la iglesia se para en un solo don, a recibir el don de palabra. Amén. Hay muchos dones que nosotros podemos recibir, los cuales Dios los creó y el Espíritu Santo los regala para el poder, la autoridad de la iglesia, para que la iglesia camine, para que la iglesia no tenga necesidad de nada, que todo está establecido a través del Espíritu Santo y por medio de sus dones. Quiere decir que pidamos los dones, el que el Espíritu Santo nos quiera regalar a cada uno conforme a su voluntad, según dice capítulo, 1 Corintios capítulo 12, dice que Él regala a cada cual como Él quiere. El don que Él quiere, Él se lo da a cada cual porque Él sabe para qué está establecido cada creyente o cada hijo suyo para recibir ese don. Amén. La condición necesaria es haber recibido a Jesús como Salvador personal y Señor. Aquí lo dice. Primero es creer, es recibir. Es darle tu corazón, tu vida, tu alma y tu cuerpo a Cristo para que Él haga de ti su santa y bendita voluntad. Lo primero es haberlo recibido como su Señor y Salvador, pero algo genuino, algo real, algo auténtico, no solamente de palabra ni de hecho, solamente es también recibirlo con todo vuestro corazón, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a estar leyendo 2:38. Si mi esposa me ayuda. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dice, arrepentíos y bautícese. Ahí está hablando de bautismo de las aguas. Porque el mandato fue ir y hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer paso es a recibir a Cristo, arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre que no sea en el nombre de nuestro Señor para perdón de pecado. Y entonces recibiréis, no el bautismo, el don del Espíritu Santo. Lo dice bien claro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Lo que pasa es que no está mal cuando decimos recibimos el bautismo, pero lo que está verdaderamente escrito en la palabra, según aquí, capítulo 2 de Hechos, versículo 38, y vamos a volverlo a leer, Hechos 2:38, que dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ya dimos el primer paso. Fue creer y bautizarnos, arrepentidos de todos nuestros pecados y del hombre viejo para que haya un nuevo nacimiento. Y cuando ese nuevo nacimiento sale a la luz es cuando vamos a recibir el don del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Él. No conforme a su voluntad, no porque yo diga yo tengo el don o quiero el don, ya me lo hay que dármelo, no es así. Amén. Porque hay veces nos sentimos el deseo, vamos a decir, yo no voy a criticar a nadie, y entonces nosotros como siervos de Dios, recibe el don del Espíritu Santo, recibe, hablemos en lengua. Y eso no es como nosotros querramos, eso es como quiera el Espíritu Santo. Las cosas de Dios son por orden y no con desorden. Amén. Dice, la condición necesaria, recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una cuestión de fe. Cuando la fe ha menguado, es más difícil recibir ese bautismo con el Espíritu Santo. Es más difícil recibir ese don que Dios nos quiere regalar. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios, según Hechos capítulo 2, versículo del 11, 2, 11 y el versículo 4. ¿Qué dice el 2, 11? No, el 4 primero, ¿no?
Lee el 4 primero. Y fueron todos bautizados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Quiere decir que fueron lenguas entendibles las que se hablaron aquel día para todos los que estaban presentes. Cretenses, árabes de distintas partes, de distintas regiones, oyeron hablar el mensaje que Dios a través de los discípulos que estaban en el aposento alto, y cada uno recibieron el mensaje según la lengua de nacimiento de cada uno, conforme a lo que está establecido por la palabra. Dice, el Espíritu Santo ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo desde entonces. Solo nos corresponde recibirlo por la fe. Amén. Por eso tenemos que aumentar cada día nuestra fe, buscar más de esa fe, decirle a Dios, porque es un don de Dios también. También es el fruto, parte del fruto del Espíritu, la fe. Pero como don de Dios, decirle, Señor, dame fe, necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos caminar en este mundo y menos representar el reino de los cielos, porque hay muchas cosas que para el mundo parecen que no son reales, pero para nosotros sabemos y reconocemos que son cosas totalmente sobrenaturales, pero para eso tenemos que llenarnos de la fe del don de Dios. Amén. Dice, y apropiarnos de la promesa. Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. No lo dejó por gusto nuestro Señor Jesucristo, porque era necesario que hubiera algo sobrenatural en nosotros también, acompañándonos todos los días de nuestra vida en esta tierra, para poder resistir todos los embates del enemigo de las almas. Amén. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él ha vencido el mundo. Confiamos, Él venció al mundo, y también confiamos que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Espíritu Santo nos da autoridad, que el Espíritu Santo nos da poder, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por tanto, no podemos tener temor de nadie, porque Dios no da ese temor a sus hijos. Al contrario, lo que dio fue el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es a través del Espíritu Santo que lo recibimos. Según Hechos capítulo 2, versículo 38, 39, dice que toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu. Amén. La promesa del Padre es para todo creyente, no es para alguno. Aunque el apóstol Pablo aclara bien que no todos recibirán el don, no todos hablarán lengua, no todos profetizarán, no todos tendrán el don de sanidad, el don de milagro, el don de fe, el don de ciencia. Amén. Pero sí todos van a tener el Espíritu Santo. Quiere decir, unos tendrán los dones, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Otros tendrán ministerio, otros tendrán operaciones, y para los efectos, todos tienen el poder del Espíritu Santo, porque es el que está con nosotros, en nosotros y por nosotros, porque para eso lo dejó nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que porque yo tenga un don y tú no lo tengas, o tú lo tengas y yo no lo tenga, no tenemos al Espíritu Santo. Todos bien claro dice ahí, en 1 Corintios 12:13 dice bien claro, y todos fuimos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es una... 41, perdóname que tengo los cuartos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, claro, eso fue cuando el Pentecostés, el primer sermón de Pedro, allí en el Pentecostés, todos recibieron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos oyeron en su lengua, el mensaje. En la Biblia no redacta exactamente el mensaje que dice lo que hablaron, pero sí sabemos que el mensaje fue una de las promesas de Dios, que iban a recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y dice que fueron llenos esos hombres, fueron como 3,000. Ahí comenzó la iglesia cristiana judía, porque lo que recibieron no fueron los gentiles. Lo que recibieron ese día, ese Espíritu Santo, fueron los judíos que se encontraban ahí para celebrar el día de Pentecostés, el día donde se traían las primicias. Y entonces Dios aprovechó que estaban de todos sus pueblos, de todas partes judíos, amén, y los llenó y les presentó la promesa la cual él había dado. Pero qué lindo que nosotros nos quedamos fuera. Poco tiempo después, el Espíritu Santo también fue recibido por los gentiles, y ahí comenzó la iglesia gentil a través de Lidia, la vendedora de púrpura, y a través si usted lo lee bien, a través del carcelero de Filipo.
Quiere decir que nosotros no fuimos exentos. Él también nos trajo y lo dijo bien claro. Al que no era mi pueblo, lo haré mi pueblo, y al que no era mi amada, lo haré mi amada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acepción de personas. Todos los que han creído en Jesucristo por fe y han sido bautizados en las aguas, tienen el privilegio de poder recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted cree en Cristo, cuando su fe aumenta que Cristo murió, pero resucitó, usted ha sido sellado por la zarra del Espíritu Santo. El don es un regalo por medio de la fe que usted imponga en su propia vida. Amén. Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Amén. Hechos 5:32. Voy a leerlo, Hechos 5:32, número 4, eso sí es lo que estaba ahí. 5:32, ok. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén. El problema es para recibir tenemos que obedecer. Y qué triste lo que voy a decir sin que nadie se sienta mal. No me estoy dirigiendo a nadie, estoy empezando por mí. Cada palabra que salga de mi boca primero viene a mí y después a los que quieran recibirla, a los que sean obedientes a ella. Amén. Que dice que es necesaria la disposición de renunciar al pecado y de obediencia a Dios. Tristemente, hay un poco de desobediencia dentro del pueblo de Dios. Por eso hay veces no recibimos lo que Dios nos quiere dar. Y dice bien claro la palabra, pedís y no recibís. Hay veces que estamos pidiendo los dones, estamos pidiendo, pero no recibís porque pedís mal. Pedís para sus deleites. ¿Usted sabe quiénes fueron los que se deleitaron cuando recibieron? Aquellos que le dijeron a Jesús, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre resucitamos muertos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bravo, qué bien lo hicieron. No, porque ellos estaban pidiendo para sus deleites, para hacerse reconocer ellos de que ellos eran los que hacían la obra. Y verdaderamente, yo te voy a decir algo, hermano mío, tú y yo no hacemos ninguna obra, la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos los instrumentos en sus manos para que por medio del testimonio nuestro el mundo pueda recibir y creer que Jesucristo es el Señor. Tú y yo solamente somos instrumentos preciosos en sus manos. Dice, no significa que uno haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea santo, sino que tenga el deseo y la disposición, es decirle a Dios, Padre Celestial, soy tu propiedad, somos de Él. Tenemos que hacer la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Muchos de nosotros hacemos las cosas que nosotros creemos y entendemos que podemos hacer sin contar primero con el Espíritu Santo y desconocer o hacernos los desconocidos de que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, que no somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos. En 1 Corintios 6:20 lo dice bien claro que el cuerpo, alma y espíritu, este cuerpo, esta alma y este espíritu pertenecen a Dios, los cuales son de Él. Tú no puedes hacer ni yo puedo hacer nada que no sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es decirle a Dios, Padre Celestial, soy tu propiedad. Me has comprado con la sangre de Cristo. Reconozco que eres mi dueño absoluto. Haz lo que quieras de mí, no lo que yo quiera hacer ni lo que tú quieras hacer, hermano. No te pongas bravo, te amo en el amor de Cristo, pero tenemos que hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros, no lo que nosotros querramos que Dios haga. Es parecido, pero no es lo mismo. Hay veces que queremos que Dios haga lo que yo quiero hacer y no es así. Estamos bajo la propiedad y la potestad de nuestro Padre Celestial. Dice, esto es decisivo para recibir el bautismo con el Espíritu. Si tú no eres obediente en todos los aspectos de la palabra de Dios, autoanalízate por qué no has recibido. Hay muchos que lo han recibido, pero hoy en día se han apartado. Ya lo que ellos recibieron no va a ser, dice que los dones no se mueven. Amén. Pero sí no lo pueden utilizar porque si no caminamos en santidad, si no estamos en santidad, el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros. Amén. Por eso, dice, el Señor es vuestro corazón y si encuentra sinceridad en Él, nos bautizará con su Espíritu, el poder del Espíritu. Entonces será
un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. Un poder adicional. Quiere decir que ya tú tienes un poder, pero el don te da un poder adicional para vivir. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque tú no tengas un don, no tienes el poder y la autoridad. Sí lo tenemos. Amén. Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dice Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Nótese algo que hay ahí. Hay una condición. Amén. Hay una condición que tenemos que crear nosotros. Si alguno tiene sed, tener sed es desear intensamente. Cuando usted tiene sed física de agua, usted la desea intensamente y lo que está deseoso de llegar al lugar donde pueda adquirir esa agua para poder salvar, para poder calmar esa sed. Amén. Dice, no es estar conforme con su situación actual, sino es algo más. Tenemos que buscar algo más, porque hay veces que nosotros nos acomodamos a la situación que tenemos y no es eso solamente, es buscar algo más, es profundizar algo más, es tratar de subir un escalón más para llegar a la estatura del varón perfecto. No es quedarte ahí donde está. Ya recibí a Cristo, como muchos en las congregaciones se conforma con venir los días de servicio y darse nada más que eso. Hay algo más, tenemos que buscar algo más. Como ejemplo, si tú vas a viajar a un país, tú no vas al aeropuerto y te paras ahí a que te llamen. Tienes que hacer todos los trámites para poder montar en ese avión e ir al lugar donde tú quieres ir. Así también es a través del Espíritu Santo. No es quedarnos como estamos, como el día que levantamos nuestras manos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es algo más. Si sientes ese deseo y necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición está muy cerca. Quiere decir que tú sientas el deseo, la necesidad de tener ese don del Espíritu Santo. No al Espíritu Santo, al Espíritu Santo tú lo tienes porque fuiste sellado por la zarra el día que recibiste a Cristo con autenticidad y fidelidad a Dios, con esa fe genuina, pero necesitas algo más, más poder. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para pelear la batalla en este mundo que nos acondiciona. Mire, estamos en un tiempo, en una situación donde necesitamos esa autoridad, ese poder. ¿Por qué? Porque pidiendo el don del Espíritu Santo y teniendo el don de sanidad, podemos imponer las manos sobre los enfermos y van a ser sanados. Porque la fe nos los dice, la palabra de Dios los dice, cosas mayores que yo ustedes harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pero impondrán también a las manos sobre los enfermos y serán sanados. Esa es la fe, lo que tenemos que buscar genuinamente. No quedarnos parados y ya. Pero también quiero decirte algo, si no tienes el don, también puedes poner tus manos, porque dice que estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y todo el que haya creído que Jesucristo es su único Señor y Salvador y que tiene la autoridad a Él, porque Él lo dijo, cosas mayores que yo ustedes harán, impone las manos sobre el que está enfermo y es sanado. Amén. Lo puedes libertar si está totalmente atado. Por eso le damos gracias a Dios. Dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Amén. Jesús fue explícito en este versículo. Dice, si pedimos, recibiremos. Si pedimos que nos bautice con el Espíritu, Él lo hará cuando tengamos esa fe genuina para saber que la promesa está presente. Solamente la promesa la tenemos que poner por obra día a día cuando creemos. Lo que nosotros creemos es lo que tenemos que poner por obra, dándole gracias a Dios por la misericordia. Dice Marcos capítulo 11:24, recibir por fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, Cuando estéis orando, Dice, traducción literal, el original, no importa cuán absolutas sean las promesas, amén. Hay que creer, hay que pedirlo orando, creyendo. No orar por orar, no orar por balbucear palabras, orando con el corazón, creyendo que lo que estás pidiendo lo necesita, pero lo necesita para glorificar a Dios. No lo necesita para tener tu problema, necesita para glorificar a Dios, para decirle al mundo que Dios es real, que Dios está contigo y como mismo está contigo, puedes estar con ellos también. No es un Dios de personal, es un Dios que no hace acepción de personas, es para todo. Dice, recibiréis por fe.
Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es profundo, pero es real. Si tú pides con fe, creyendo todo lo que has pedido con fe, lo vas a recibir. Y dice que ya habéis recibido, no es que lo vas a recibir, que ya lo habéis recibido. Eso cuando pedimos con fe orando, cuando genuinamente estamos en una comunión directa con el Padre y estamos pidiéndole cosas para glorificar su nombre y para honrarlo donde quiera que nos paremos. Dice, no importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibimos si creemos. También dice la Biblia, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es como lo que tú tienes, lo que tú pides y lo que yo pido es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a lo que está establecido en la Biblia, no es conforme a lo que yo quiero y creo. Es a lo que está establecido. Amén. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho según Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Ya terminamos ese inciso, que fue el inciso de cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al inciso E. Dice, pruebas del bautismo con el Espíritu Santo, las pruebas que podemos tener del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Son 4 que tenemos aquí establecidas, pero hay muchas más, pero quiero que ponga atención a esto para que usted y yo podamos estar conscientes y saber cuando recibimos por medio de esas pruebas que hemos recibido lo que hemos pedido o lo que Dios nos ha regalado. Porque Dios no te va a dar nada a ti que tú no lo entiendas. No te va a dar un don a ti y tú vas a decir, ¿cuál fue el don que Dios me dio? Dios no es un Dios que hace acepción a nada ni deja a media las cosas. Lo que te da Dios, en ese momento te lo deja saber. Amén. Te lo clarifica y tú sabes lo que recibiste pidiendo con fe. Dice 1, hablar en otras lenguas, Hechos 2:4, 19:6, 1 Corintios 14:12 y 1 Corintios 4:13 y 15. Estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para adoración y oración a Dios. Fíjese, entienda bien, por eso debe de escribir esto que le estoy diciendo, porque esas lenguas son dadas para adoración y oración a Dios, aunque no la entendamos. Las lenguas nos edifican espiritualmente. Pueden manifestarse en el momento de recibir el bautismo con el Espíritu o después. Amén. Dice, ¿cómo parecer haber sido el caso de Pablo, como haber sido en el caso de Pablo? Dice, no son productos de nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino una experiencia esencialmente espiritual. Cuando usted tiene esa experiencia con Dios, no es un éxtasis, no es una visión, no es un sueño, es algo real. Es que usted ha establecido una relación profunda, intensa con el Espíritu Santo. En usted ha entrado el poder supremo, el poder sobrenatural del Espíritu Santo, el cual Dios dejó para esa función en cada uno de nosotros. Dice el versículo, el inciso 3. Dice, es una relación en Cristo y una vida de alabanza y de adoración mucho más profunda según Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice Juan 15, 26? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quiere decir, cuando venga el Consolador, cuando venga el Paracleto, cuando venga el Espíritu Santo, Él da testimonio de todas las cosas que fueron dadas por Jesús para que nosotros lo conozcamos y lo pongamos por obra día a día. Por eso le damos gracias a Dios. Amén. Dice que el Espíritu Santo, quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y la relación con Dios, al ser llenado por el Espíritu Santo, esa revelación se glorifica en cada uno de nosotros. Esa relación nos da más intención profunda con el Espíritu Santo. Dice el inciso 3, una mayor comprensión de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2, 9 al 12 dice, mientras más llenos del Espíritu de Dios, mejor podremos discernir las cosas que son de Dios.
por supuesto, mientras más tú tengas la llenura de Dios, del Espíritu Santo, más puedes discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Dice que los que son de la carne, carne son, y los que son del Espíritu, Espíritu son. Quiere decir que Dios, sí, vamos a leerlo ahora, pero déjame terminar. Dice que Dios no nos dio a nosotros, Él está buscando hombres y mujeres en espíritu, porque Dios es espíritu. Y esa es la relación que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo la podemos tener si no es a través del Espíritu Santo? Léelo. Primera de Corintios 12, no, 2, del 9 al 12. Right. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Dice, atienda bien esto. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Por eso nosotros tenemos que pedir y buscar más y más y más y más la llenura de ese Espíritu, la llenura del Espíritu Santo de Dios, la llenura que seamos llenos del Espíritu de Dios para que su presencia more siempre en cada uno de nosotros, porque haciendo esto mejor podemos discernir las cosas que son de Dios. Amén. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra en forma más clara, podemos tener más entendimiento de lo que el Espíritu Santo, inclusive ahí mismo en 1 Corintios 2 o 13, no me recuerdo bien el versículo exacto, pero dice que cuando tú estés orando en lengua, analice bien y se lo voy a decir bien despacito, cuando usted esté orando, una cosa es orar y otra cosa es hablar la lengua. Cuando usted esté orando en su casa, en su lugar donde está usted escondido ahí en su desván, usted está orando en lengua, dice la palabra que pida entendimiento. No está hablando de tener el don de discernimiento o el don de interpretación de palabra. Entienda bien lo que quiere decir aquí la palabra. Por eso hay que estudiarlo con profundidad. Pida tener entendimiento. ¿Por qué? Porque su espíritu ora y el espíritu recibe bendición porque está orándole al Padre en espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto, usted no sabe. Y es necesario que nosotros también nos llenemos de ese fruto, nos llenemos de ese gozo, de saber lo que el Espíritu está hablando con Dios, pero el entendimiento, saber también lo que está hablando el Espíritu con Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, búsquelo bien para que usted vea. Pida en oración. Entender lo que el espíritu suyo está hablando con Dios. No está hablando de cuando usted está en un lugar y está hablando en lengua. Porque inclusive cuando usted habla en lengua, según la palabra de Dios, dice que 2 o 3 en orden y que uno interprete. Y si no hay interpretación, dice automáticamente que calle en la congregación. ¿Por qué? Porque si entra alguien que no conoce, dice, están locos. Y no es necesario que nadie juzgue a la iglesia como locura. Porque es locura también para ellos que se pierden, pero para nosotros dice que es poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y el cuarto punto, dice la manifestación de los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, 4 al 11. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder cumplir de manera, ahora la cumplo, más eficaz con el mandato de ser testigo de Cristo. Los dones se deben cultivar y desarrollar junto con el fruto, es decir, con el desarrollo de un carácter santo, y estudiaremos estos dones en detalle un poquito más adelante. Acuérdese que nadie lo va a conocer a usted por los dones que usted tenga. Usted puede tener los 9 dones, pero la Biblia nos enseña a nosotros que dice que el conocimiento que tendrá el mundo de nosotros no es por los dones, porque el mundo no conoce los dones que tú y yo podemos tener. Amén. El mundo lo que puede conocer es lo que dice la Biblia. Por su fruto los conoceréis. Y tiene que ser un fruto santo, un fruto apartado
para Dios, un fruto que dé testimonio que hay un cambio, que ya no eres el mismo de antes, que no eres igual que el mundo pasa con sus deseos, pero tú permaneces en la palabra de Dios, en la obediencia de Dios, en las cosas que Dios ha establecido por ti a través de ese fruto. Por eso tenemos que cultivar el fruto más que los dones, aunque si los dones no los da Dios a través del Espíritu Santo, bienvenido sea porque lo anhelamos, lo deseamos, pero tenemos que cultivar por el cual nos van a conocer. El fruto es visible, el don no es visible. Amén. El fruto es visible porque el fruto tiene que dar amor, tiene que dar paz, tiene que dar gozo, tiene que dar benignidad, tiene que dar templanza, tiene que dar bonanza, tiene que tener paciencia. El don usted no lo manifiesta de esa forma. Por eso el fruto es el que nos conoce a través de la palabra y a través del mundo. Por su fruto, dice la Biblia, los conoceréis. Por eso le damos gracias a Dios. Amén. Y quisiera leer un momentico 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. A ver, mi esposa lo va a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Quiere decir que no es cuando yo quiera como pastor dárselo a la iglesia, yo solamente oro, lo pido con fe para que Dios bautice o nos dé el don del Espíritu Santo porque lo anhelamos, sabemos que en nuestras congregaciones están los dones, pero lo pedimos, pero yo no soy el que tiene que dar ni repartir los dones como muchas veces siervos, tal vez sin quererlo, recibe esto, recibe lo otro y esa persona no recibe nada. Hay que tener mucho cuidado porque dice la Biblia, lo que leímos ahora, que Él reparte conforme lo que Él quiera repartir y a quien lo quiera repartir conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso tenemos, iglesia, que tener mucho cuidado con las doctrinas. Amén, porque hay veces que las doctrinas se van verdaderamente de lo que es lo espiritual y se convierten en las cosas de la carne. No es lo mismo tener unción que tener emoción y no es lo mismo tener poder que tener adrenalina. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos las cosas son establecidas por el Espíritu Santo. Los dones son del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, pero tenemos que ponerlo en práctica cuando Él nos lo permita y recibirlo cuando Él quiera darlo. Amén. Dice el último inciso ya, de la doctrina a la experiencia. Dice, hasta aquí hemos visto suficientes referencias bíblicas sobre el bautismo con el Espíritu Santo, aunque hay mucho más. La pregunta que viene lógicamente es, ¿quieres recibirlo? Amén. Amén. Si es así, ten por seguro que Dios lo quiere más que tú, porque Dios no dejó al Espíritu Santo por dejarlo. Lo dejó con un gran propósito, para que tú y yo lo recibiéramos y para que tú y yo recibiéramos lo que Él tiene para cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a darnos lo que Él quiere darnos, pero cuando nosotros lo deseamos con amor, con genuinidad, con santidad y con fe, lo que Él nos quiere dar. Hasta que no estemos llenos. Acuérdense que el Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí. Y Él sabe cuando estamos llenos o cuando estamos preparados para recibirlo. Si no lo has recibido, no te quejes ni te sientas mal. Preocúpate de buscar más y más de su presencia para recibir lo que quiere darte. Quiero decirte algo en esta tarde. El Espíritu Santo quiere darnos a todos nosotros los dones espirituales. No a algunos, a todos. Pero eso es todo, es cuando estemos preparados para recibirlo. Porque no va a dar nada que nosotros no estemos preparados para recibirlo. Así es así. Ten por seguro que Dios lo quiere más que tú. Si los pasos mencionados en cómo recibir el bautismo con el Espíritu y confía en que lo recibirás. O busca a un pastor o algún hermano autorizado que te ayude a entender
cómo recibir el bautismo. No para que ese pastor o para que ese hermano te dé el bautismo, ni el hermano ni el pastor tiene autoridad para poderte dar el bautismo. El bautismo te lo da el Espíritu Santo. El pastor, yo lo único que puedo hacer es hacerte entender, enseñarte cómo podemos recibir ese don. Pero el don te lo va a dar cuando el Espíritu Santo te encuentre preparado, porque yo genuinamente no sé si tú estás en lo profundo de tu espíritu preparado para recibir el don. Entonces yo tengo que ayudarte. ¿Y cómo te puedo ayudar? Aparte de enseñarte a través de la palabra, a través de los estudios de la misma, ayudarte en oración, pidiendo, Señor, llénalo, cámbialo. Señor, que no haya nada que pueda impedir que tú le dejes ese regalo tan precioso que tú tienes para él. Porque te garantizo, hermano mío o amigo que me escucha, Dios tiene ese regalo para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere dejar a media. Dios no nos quiere, Él no nos dejó huérfanos. Él quitó la orfandad para ser hijos de Él. Amén. Dice, si tuvieras alguna duda, consulta con tu consejero o consejera. Un último consejo, si en tu vida pasada has tenido contacto con alguna forma de ocultismo, curanderismo, espiritismo, hechicería, astrología, adivinación, idolatría, esoterismo, sectas orientalísticas, etcétera, pide una cita con tu pastor porque esas cosas pueden ser un impedimento para tu crecimiento espiritual en general y también en lo relacionado con el bautismo del Espíritu. Bien, quiero hacer una aclaración porque acuérdense que esto es un libro que fue escrito por un hombre, pero lo que hemos escrito ahora dice la Biblia que recibe lo bueno y desecha lo malo. Yo creo que si tú y yo vinimos a los pies de Cristo y recibimos a Cristo genuinamente en nuestros corazones, arrepentido de todo pecado cometido y prometido que no vamos a pecar más como practicándolo, porque somos pecadores hasta que Cristo cambie este cuerpo corruptible, pero no somos practicantes de ese pecado, porque de ese pecado practicante nos arrepentimos. Yo creo que si tú hiciste ese acto de fe genuino, tú no tienes que ver ya con lo que tú tenías antes, porque dice la Biblia que cuando uno viene a Cristo genuino, auténtico, con fe, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si yo caminaba en la oscuridad, si yo tenía oscurantismo, si yo estaba en el espiritismo, la brujería, todo eso quedó atrás el día que yo recibí a Cristo, porque lo recibí genuino, lo recibí con fe, lo recibí con autenticidad en mi corazón, porque reconocí que eso no servía, que eso no era real, que el único real, la única verdad se llama Jesucristo. Si hice ese paso, si hiciste ese paso, y si aquellos hermanos que me están oyendo dan ese paso, te garantizo que no tienes que recurrir a lo que tú hacías antes ni volverte a confesar o arrepentirte de aquellas cosas, porque eso lo hiciste el día que recibiste a Cristo como tu único Señor y Salvador. Si tú crees que tengas que ir otra vez a alguien, como dice aquí, que te está haciendo un impedimento para crecer, es porque no hay genuinidad en el paso que diste. No fue auténtico el paso que diste. Porque yo creo lo que dice la palabra. Cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios no te da la bendición, ni te da la vida eterna por pedazo ni por paso. Dios te da la genuinidad de que eres un hijo de Él, porque Él reconoce tu corazón y el mío. Creo que hemos hablado entendiéndonos. Por eso le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, por ese consolador que nos dejó, para que día a día Él ponga en nuestras vidas tanto el ser como el querer por su buena voluntad. Iglesia, Dios te bendiga. Iglesia, anhelemos los dones, busquemos los dones. Hay autoridad, hay poder en los dones espirituales. El Espíritu Santo es el autor de todas las cosas bellas que nos pasan en nuestras vidas. Él está ahí para consolarnos, para llevarnos de la mano. Amén. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y pronto empezaremos ya a congregarnos. Vamos a estarnos congregando con distintas disposiciones de la ley, la cual vamos a cumplir. Pero ya gracias a Dios yo creo que ya para la semana que viene vamos a empezar en la función de la congregación. Estoy esperando, ya nos dieron el primer paso a través del obispo de la obra. Lo único que falta es que nos dé ya el genuino, ya la autoridad genuina para empezar, porque el gobierno lo ha dicho así. El obispo se está reuniendo con miembros del gobierno. Así que le damos gracias a Dios por eso y prontico, vamos a estar juntos, unánime,
pero como dice la palabra, guardando la distancia, con nuestras mascarillas, no dándonos besos momentáneamente. Después los besos vendrán, amén. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, como dice la palabra. Así como dice que nos amemos los unos a los otros, es cuidándonos los unos a los otros. Por eso, con esto termino. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, que Dios los cuide y que el Espíritu Santo les regale todos los dones que Él tiene para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, le doy las gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.